¿Es posible que tus enemigos más feroces terminen rindiéndose ante la evidencia de tu bendición? ¿Qué ocurre cuando el favor de lo alto es tan evidente que incluso aquellos que te expulsaron regresan para buscar tu paz y protección? Imagina un desierto implacable donde la envidia y el conflicto parecen ser la única ley, un lugar donde el éxito despierta el temor de los poderosos. En este escenario, nos encontramos con un hombre que no necesitó de espadas para vencer, sino de una fe inquebrantable que brotaba como agua fresca en medio de la sequedad. Isaac, el heredero de la promesa, se convirtió en un enigma para su tiempo, un hombre profundamente bendecido por el Creador, pero al mismo tiempo temido por su creciente prosperidad y buscado por reyes que antes lo despreciaron. Su historia no es solo la de un pacto de paz, sino el testimonio de cómo la rectitud puede forzar a la reconciliación. Hoy serás testigo de cómo, en un lugar llamado Berseba, la tensión de años de disputas se transformó en un juramento eterno. Prepárate para descubrir cómo el agua brotó de la tierra en el momento exacto en que la paz se selló con un banquete, marcando el nacimiento de una alianza que cambiaría el destino de una región para siempre. Esta es la crónica de una reconciliación forjada en la fe, donde el miedo al Dios de Isaac obligó a los poderosos a doblar la rodilla y buscar la sombra de su bendición. Adéntrate en la historia de la alianza que demostró que cuando el cielo te respalda, tus desiertos se convierten en oasis y tus enemigos en aliados. El sol comenzaba a teñir de oro las dunas de Gerar cuando una columna de polvo se divisó en el horizonte. No era una tormenta de arena, sino el avance solemne de hombres de poder que se dirigían hacia el campamento de Isaac. A la cabeza marchaba Abimelech, el rey de los filisteos, cuya corona brillaba bajo el calor sofocante, flanqueado por Auzat, su consejero de confianza, y Ficol, el imponente capitán de sus ejércitos. El silencio del desierto se rompió con el sonido de las cabalgaduras, trayendo consigo una tensión que se podía palpar en el aire. Isaac, el hombre que había prosperado en tierras ajenas hasta despertar el recelo de naciones enteras, observaba la aproximación con una calma que solo nace de una conciencia limpia. Al verlos llegar, su voz no tembló, pero sus palabras llevaron el peso de la verdad y el recuerdo de la injusticia. ¿Por qué venís a mí, si me habéis odiado y me echasteis de entre vosotros?, preguntó Isaac, enfrentando cara a cara a aquellos que un día lo vieron como una amenaza y lo obligaron a vagar por los valles en busca de agua. La respuesta de los poderosos no fue de guerra, sino de una rendición espiritual asombrosa. Abimelech, el mismo que lo había desterrado, confesó con humildad lo que sus ojos no podían negar: hemos visto claramente que Dios está contigo. En ese instante, las preguntas de la introducción hallaron su respuesta. El rey y sus generales no venían por la riqueza de Isaac, sino por la presencia de lo divino que lo rodeaba. Habían comprendido que luchar contra Isaac era luchar contra la mano que sostenía su destino, y que era más sabio ser aliado de un hombre bendecido que su enemigo declarado. Fue así como aquellos que antes lo temieron, ahora lo buscaban con desesperación para sellar un pacto de paz. Propusieron un juramento solemne, una alianza que garantizara que Isaac no les haría mal, tal como ellos afirmaban, quizás con una memoria selectiva, no haberlo dañado al enviarlo en paz. En ese desierto, el bendecido, temido y buscado demostró que su mayor fuerza no residía en el número de sus siervos, sino en la protección invisible de Dios que hacía que incluso sus perseguidores desearan su amistad. En lugar de reclamar por los pozos cerrados o las ofensas pasadas, Isaac eligió el camino de la reconciliación y la generosidad. Preparó para ellos un banquete majestuoso en medio de la nada,
donde el pan y la bebida no solo alimentaron los cuerpos, sino que sanaron las grietas de años de desconfianza. En esa mesa, la enemistad se disolvió bajo el sol del atardecer, demostrando que la verdadera victoria no consiste en aplastar al adversario, sino en convertirlo en un hermano a través de la hospitalidad y la gracia. Al despuntar el alba del día siguiente, el aire fresco de la mañana fue testigo de un acto sagrado. Los hombres se levantaron temprano y se juraron lealtad mutua, sellando con palabras de honor lo que se había gestado en el corazón durante la noche. Isaac, con la dignidad de quien sabe que su seguridad proviene de lo alto, los despidió con honores. Abimelec y sus hombres partieron en paz, pero no se llevaron solo un tratado firmado, sino la certeza de que habían tocado la periferia de un misterio sagrado. Pero el milagro más grande estaba por revelarse justo cuando el polvo de la partida de los filisteos aún flotaba en el ambiente. Ese mismo día, los siervos de Isaac llegaron corriendo con una noticia que parecía un eco del cielo: hemos hallado agua. En el mismo lugar donde se había sellado la paz, la tierra se abrió para entregar su tesoro más preciado. No era una coincidencia, era la confirmación divina de que cuando los caminos del hombre son rectos, hasta la naturaleza misma celebra la armonía. Isaac bautizó aquel pozo con el nombre de Seba, que significa juramento, y desde aquel entonces la ciudad fue llamada Berseba. Aquel lugar dejó de ser un simple punto en el mapa para convertirse en el símbolo eterno de donde brotó el agua y la paz. Berseba se erigió como el testimonio vivo de que la reconciliación no es una debilidad, sino el fruto más dulce de la fe. Allí, donde la tierra estaba seca, nació un oasis. Allí donde hubo odio, nació una alianza eterna bajo la mirada de Dios. La historia de Isaac en Berseba nos enseña que la mayor victoria de un ser humano no es la que se gana con la fuerza de las manos, sino la que se manifiesta a través de la presencia evidente de Dios en nuestra vida cotidiana. Cuando caminamos en integridad, nuestra bendición se vuelve tan palpable que incluso aquellos que intentaron detenernos se ven obligados a reconocer que hay una fuerza superior guiando nuestros pasos. No es nuestra elocuencia la que convence al mundo, sino la paz que somos capaces de irradiar incluso cuando el desierto parece rodearnos. A menudo, el mundo nos impulsa a buscar justicia por mano propia o a guardar rencor cuando somos maltratados, pero la sabiduría de Isaac nos muestra un camino más elevado y espiritual. Al abrir su corazón y su mesa para aquellos que lo expulsaron, nos recuerda que la reconciliación es el lenguaje de los espíritus fuertes. Ser temido no por el daño que podemos causar, sino por el respaldo divino que poseemos, es la verdadera esencia de una vida que ha sido tocada por lo sagrado. El banquete que Isaac preparó para sus antiguos adversarios es un símbolo poderoso de la generosidad que nace de la fe. En lugar de levantar muros de resentimiento por los pozos que le fueron arrebatados, Isaac construyó puentes de hospitalidad. Esta acción nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de perdonar. La paz no nace simplemente de la ausencia de conflictos, sino de la presencia de una voluntad que decide bendecir a quienes antes nos maldijeron. Existe un misterio profundo en el orden de los sucesos en Berseba. El agua brotó del pozo justo después de que se selló el pacto de paz. Esto nos revela una ley espiritual eterna. La provisión suele seguir a la obediencia y a la armonía. Cuando alineamos nuestro corazón con el propósito de la paz, la tierra estéril de nuestra vida comienza a entregar sus tesoros más preciados, y las fuentes de bendición que estaban ocultas se abren para saciar nuestra sed en el momento perfecto. Cada uno de nosotros está llamado a ser un Berseba en un mundo sediento de esperanza, un lugar de encuentro donde lo humano y lo divino se abrazan para sanar heridas antiguas. Al final,
La lección más grande de Isaac es que no necesitamos desgastarnos luchando por lo que nos pertenece si permitimos que Dios sea nuestro escudo. Nuestra única tarea es permanecer fieles, mantenernos en paz y dejar que el agua de la reconciliación fluya a través de nosotros para transformar el desierto en un oasis eterno. Amado Dios, hoy elevamos nuestro corazón con profunda gratitud al contemplar tu fidelidad reflejada en la vida de Isaac. Te damos gracias porque, al igual que en los campos de Gerar, tu mano invisible actúa como un escudo que nos protege y una luz que nos distingue. Gracias por ser esa presencia constante que no solo nos acompaña, sino que se manifiesta con tal claridad que incluso quienes no te conocen pueden ver tu favor sobre nosotros, transformando el temor de los hombres en un respeto sagrado por tu nombre. Te agradecemos, Dios, por el don de la reconciliación y por la fuerza espiritual que nos das para extender la mano a nuestros adversarios. Gracias por enseñarnos, a través del banquete de Isaac, que la verdadera grandeza reside en la capacidad de perdonar y en la generosidad de compartir nuestra mesa con quienes antes nos rechazaron. Te damos gracias por convertir nuestras pruebas en oportunidades de paz y por permitir que nuestra conducta sea el puente que guíe a otros hacia tu luz. Gracias, Señor, por el milagro del agua en el desierto y por los pozos que se abren en nuestra vida justo cuando decidimos caminar en tu voluntad. Te bendecimos porque tu provisión no conoce de sequías ni de límites humanos. Tú haces brotar vida de la tierra seca en el momento exacto en que sellamos compromisos de paz y rectitud. Gracias por el pozo de Seba, ese recordatorio eterno de que cuando buscamos la armonía, tú respondes con la abundancia de tu gracia y sacias nuestra sed más profunda. Finalmente, Dios, te damos gracias por el legado de Berseba en nuestra propia historia. Gracias por ser el cimiento de nuestros pactos y la garantía de nuestro descanso. Oramos para que, al igual que Isaac, podamos caminar con la frente en alto, no por nuestro propio poder, sino por la seguridad de saber que somos tus hijos, amados, bendecidos y protegidos. Que esta oración sea un sello de gratitud en nuestras almas, recordándonos siempre que bajo tu guía, el desierto siempre florecerá. Amén. Suscríbete, comparte y dale me gusta para mantenerte al día con tu canal, El Pan de Cada Día.